Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 6. La muerte es el gran juego, escribió, en el que participa todo el mundo, y en el que todo el mundo pierde en el silbido final. Pero el asesinato es ligeramente distinto, porque es mucho más parecido a ese momento dentro del partido cuando se decide el resultado. Nos sentamos en las gradas sin saber cuándo se producirá ese momento preciso. ¿Será este gol? ¿O ese tiro libre? ¿O el hit con el hombre en la segunda? ¿O cuando la defensa no hace un buen placaje? Tal vez sea el momento en el que el árbitro silbe y señale el punto de penalti. El asesinato se parece más a un deporte de lo que la gente piensa. El asesinato sigue un reloj propio y tiene sus propias reglas. Se trata de superar obstáculos. Alguien quiere vivir, alguien quiere matar. Ese es el terreno del juego. Miró las palabras en la pantalla de la computadora. Bien, pensó, la gente que lea esto empezará a entender. Karen se despertó exhausta a las 6 de la mañana, su hora habitual, tras una noche de sueños inquietos unos instantes antes de que sonara el despertador. Siempre había tenido el reloj interno, que le permitía despertarse cuando le correspondía, y se producía poco antes de recibir la llamada del despertador del hotel, o de que sonara el despertador simplemente. Tenía la costumbre de darse la vuelta y pulsar el botón de apagado del despertador, e incorporarse debajo del edredón hecho a mano que había comprado en una feria de artesanía local hacía muchos años, y dirigirse a una alfombrilla rosa para hacer el deporte, situada en la esquina del dormitorio donde se regalaba 15 minutos exactos de estiramientos y ejercicios de yoga antes de encaminarse a la regadera. En la cocina, la cafetera automática ya estaba filtrando. La ropa para la jornada la elegía la noche anterior después de consultar el pronóstico meteorológico. La rutina, insistía, la liberaba, aunque había mañanas en las que le costaba convencerse de que aquella idea fuera cierta. A veces pensaba que todo su mundo estaba construido boca abajo, o quizá de atrás hacia adelante. Dedicaba todas sus energías organizativas a su labor médica y consideraba que su vertiente cómica resultaba liberadora. Dos Karen, decía, que quizá ni siquiera se conocieran entre sí o se encontraran por la calle. La Karen humorista, que era creativa, espontánea e ingeniosa, y la Karen internista, que era una mujer dedicada a su trabajo y a los pacientes, constante, organizada y tan precisa como la enfermedad le permitiera. Sus dos identidades parecían tener poco en común, pero había conseguido adaptarse la una a la otra con los años. Esta mañana se preguntó si quizá necesitaba crear una tercera identidad. En vez de levantarse rápidamente de la cama, se quedó recostada vacilante. Los dos gatos, que a menudo desdeñaban sus lechos a favor del edredón, parecían mirarla con asombro felino, acostumbrados como estaban a que Karen saliera de la cama de inmediato. Lanzó una mirada hacia el sistema de alarma que había instalado en la pared del dormitorio 2 días después de recibir la carta del lobo feroz. Tenía una luz roja parpadeante, lo cual le informaba que estaba encendido y funcionaba bien. Sintió una rara incomodidad. Tenía que levantarse y desactivarla para que los sensores de movimiento que había en todos los rincones de la casa no captaran a ella, en vez de a los malhechores ficticios sobre cuya presencia se suponía que debía alertar. Necesitaba ponerse en marcha, pero le dio flojera. La predictibilidad es mi enemiga, pensó. Un desconocido te envía una carta amenazadora y haces exactamente lo que dice en todos los libros, manuales o sitios web para protegerte. Aquello es lo que parecía más sensato, una lista de comprobación. Llamar a la policía, informar a los vecinos de lo que pudieran estar alerta en caso de actividad extraña, pero su aislamiento hacía que fuera difícil, aunque había llamado obedientemente a las familias que vivían cerca de ella.
Llamadas sencillas y directas. Hola, soy Karen Jason y vivo más abajo. Solo quería decirle que he recibido una amenaza anónima. No, la policía no cree que sea nada serio, pero solo quería pedir a los vecinos que estén alerta por si ven algo raro. Coches desconocidos estacionados en la carretera o cosas así. Gracias. Las respuestas habían sido solícitas y los vecinos habían mostrado cierta preocupación. Y por supuesto, todos pensaban estar alerta por si veían algo sospechoso. Las familias con pequeños niños habían tenido una reacción más extrema y se planteaban si debían tener a los niños en casa hasta que aquella amenaza informe se disipara, como si fuera una mancha de petróleo en la superficie del océano. Teniendo en cuenta que hacía un tiempo horrible, Karen pensó que de todos modos era poco probable que los niños estuvieran en el exterior. Su siguiente llamada había sido a la empresa de seguridad, que rápidamente le había enviado a un trabajador entusiasta, en exceso, que había instalado el sistema de alarma mientras no paraba de comentar de forma alegre y siniestra a la vez que nunca se está lo bastante seguro, y la gente no entiende cuánto peligro acecha por ahí, antes de venderle a Karen un paquete de seguridad mejorado con una cuota mensual que le dedujo de la tarjeta de crédito. A continuación había repasado todas y cada una de las recomendaciones del policía. Comprarse un perro. No, eso no lo había hecho, pero se lo estaba planteando. Conseguir una pistola. No, eso no lo había hecho, todavía no, pero se lo plantearía. Llamar a un detective privado. No, eso tampoco lo había hecho, pero se lo plantearía también. De hecho, se dio cuenta de que se lo estaba planteando todo y nada a la vez. ¿Cómo va a ayudarme a seguir con mi vida algo de esto? El lobo feroz no habrá visitado las mismas páginas de consejos online, leído las mismas palabras y llegado a las mismas conclusiones. ¿No sabrá exactamente lo que todos los expertos sugieren que haga? ¿Cuán listo es? No quería responder a ninguna de esas preguntas. En cambio, le costó mucho más trabajo de lo normal levantarse de la cama y cruzó la habitación para desactivar el nuevo sistema de alarma. Notaba las piernas rígidas y tenía tortícolis. Se sentía como si hubiera sufrido un accidente de coche el día anterior y estuviera contusionada. Los gatos ya habían hecho disparar la alarma en 2 ocasiones, en los 2 días que llevaba funcionando. Aquello significaba que o bien tenía que liberarse de Martin y Lewis o encontrar la manera de que funcionara en colaboración con los gatos. Parecía un problema insalvable, que la perseguía cuando por primera vez en varios años se saltó de la alfombrilla de ejercicios y se dirigió a la regadera. El agua caliente y la espuma le caían en cascada por el cuerpo. Se restregó con fuerza, enjabonándose todos los rincones a los que llegaba una y otra vez. Por último, una tercera vez, como si el jabón fuera capaz de borrar la sensación de agotamiento que le había dejado la desasosegante noche. Apoyó una mano en la pared de azulejos para mantener el equilibrio, bajo control el chorro de agua. Estaba mareada. Tenía los ojos cerrados cuando oyó un sonido. No era un sonido reconocible, nada claro como la puerta de un coche al cerrarse o una radio al encenderse. No era fuerte, no era un crash, ni un clank. Era más parecido al primer segundo de un hervidor al silbar o la brisa fuerte que hace crujir las ramas de los árboles cercanos. Abrió los ojos de repente y se quedó paralizada. Una subida de adrenalina le recorrió el cuerpo, por lo que se sintió como si por dentro estuviera girando a 1.000.000 de kilómetros por hora, mientras que por fuera permanecía inmóvil. El vapor la rodeaba como si fuera niebla y le impedía razonar. Tenía la impresión de que el fluir del agua enturbiaba el reconocimiento. Inclinó la cabeza hacia adelante y agudizó el oído. Solo oía el fluir del agua. Hizo ademán de cerrar la llave, pero se paró. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué has oído? Rodeó la llave con los dedos.
De repente fue consciente de su desnudez. Goteaba, vulnerable. Aguzó el oído para intentar identificar el sonido. No ha sido nada, nada. Está sola y nerviosa. La casa está vacía, siempre lo está. Solo hay 2 gatos. Quizá ellos hayan hecho el ruido. Tal vez hayan volcado una lámpara o una pila de libros. No sería la primera vez. No se lo creía. El vapor se arremolinaba a su alrededor, pero tenía la sensación de que el agua ya no era cálida, sino que se había vuelto gélida. Respiró hondo y cerró la llave. Se quedó en la regadera a ver qué oía. En su cabeza oía un griterío de pensamientos opuestos. Es la ansiedad. No ha sido nada. Ponte derecha, sal de la ducha. Compórtate como una persona adulta, deja de comportarte como una niña. Esto es un cliché, como una película de miedo mala. De fondo debería sonar una banda sonora de John Williams tipo Tiburón, de forma implacable. Luego vino un pensamiento más complejo. ¿Has desactivado bien la alarma? No se veía capaz de responder a la pregunta, incluso después de haber repasado interiormente cada paso del procedimiento, pulsando todos los botones del código de seguridad, viendo cómo las luces pasaban de rojo a verde. ¿Seguro? Estaba paralizada por la incertidumbre. Oía cómo su propia voz resonaba en su interior, dándole consejos a gritos, insistiendo: «Te comportas como un imbécil. Sal, vístete, empieza el día». Pero durante unos instantes se quedó inmóvil. El ruido se ha oído después de que desactivé la alarma. ¿Había alguien esperando a que las luces cambiaran de color?, pensó. Aquella idea la asustó todavía más. Respiraba de forma superficial y claramente audible, como un chirrido que oculta los sonidos sutiles de otra persona en la casa que ella intentaba huir con desesperación. Pero lo único que oía era ella misma y el silencio. Karen necesitó hacer acopio de una fuerza de voluntad inmensa para salir de la regadera y agarrar una toalla del perchero situado junto a la puerta. Se envolvió en ella y aguzó el oído de nuevo. No oía nada. «Sécate, ve a buscar la ropa. Maquíllate un poco, venga, como cualquier otro día. Estás oyendo cosas, alucinando, estás nerviosa sin motivo. O por lo menos hay un motivo, pero no es el verdadero». No quería moverse en el mismo momento en el que gritaba con insistencia en su interior que se pusiera en marcha. De repente todo era una contradicción. El agua se estaba acumulando en sus pies y con esfuerzo mayúsculo que le hizo soltar un grito ahogado, se secó rápidamente y se pasó un cepillo rígido por el pelo enmarañado con tanta rapidez que, de no haber estado tan desasosegada, habría gritado por el daño que se estaba autoinfligiendo. Se detuvo. «Esto es una locura. ¿Por qué me cepillo el pelo si alguien está esperando para matarme?» Sujetó el mango del cepillo como un cuchillo y lo mantuvo en la mano como si de un arma se tratara. Entonces se acercó rápidamente a la puerta del baño que daba al dormitorio. Estaba cerrada, pero no con la llave. Una parte de ella quería limitarse a cerrar la puerta con llave y esperar, pero era un cerrojo de lo más endeble. Apenas un botón que se giraba en la manija y que no permitiría la entrada de un intruso por incompetente y debilucho que fuera. Aquella constatación la dejó sobresaltada. No sabía si el lobo era una persona experta, experimentada y sutil en asuntos criminales. Es lo que había dado por supuesto tras leer la carta, pero en realidad no lo sabía. Karen se lo imaginó al otro lado de la puerta, escuchando, al igual que ella, aguzaba el oído para ver si lo oía. Era incapaz de imaginarse a una persona. Lo único que imaginaba era una dentadura blanca y brillante, una imagen de un cuento infantil. Era un punto muerto, pensó. Entonces, con la misma rapidez, se dijo que estaba comportándose de forma ridícula. «No hay nadie, estás como una cabra».
De todos modos, a pesar de su propia advertencia, necesitó hacer acopio de fuerza para abrir la puerta y entrar en el dormitorio. Estaba vacío. Aparte de los 2 gatos, estaban apoltronados en la cama, aburridos de buena mañana. Volvió a aguzar el oído. Nada. Moviéndose lo más rápido y silenciosamente posible, agarró la ropa y se la puso. Calzón, sostén, pantalones anchos, suéter. Introdujo los pies rápidamente en los zapatos y se levantó. El hecho de estar vestida la tranquilizaba. Se dirigió a la puerta del dormitorio. Volvió a pararse al escuchar y había un silencio. Tenía la impresión de estar rodeada de pequeños ruidos. Un reloj que hacía tic-tac. El arañazo de uno de los gatos al cambiar de posición en la cama. El sonido distante de la calefacción al encenderse. Su propia respiración fatigosa. Imaginó que no había ningún sonido que fuera peor o acto seguido se dijo que aquello no tenía ningún sentido. Ningún puto sentido, pensó. Es mi puta casa. Que me torturen si permito que alguien... Se detuvo. Tomó el celular del escritorio, lo abrió y marcó el 911. Y luego colgó el pulgar encima del botón de llamada. Aquello la hizo sentir armada y pensó en recorrer la casa poco a poco, sujetando el celular como si fuera un arma. La cocina vacía, el vestíbulo de entrada vacío, el comedor vacío, la sala de estar vacía. Fue de estancia en estancia, y al ver que estaban todas vacías se tranquilizó y se puso más nerviosa al mismo tiempo. Al comienzo no se ve con ánimos de abrir las puertas de los armarios. Una parte de ella esperaba que alguien le saltara encima en cualquier momento. Su parte racional luchaba con esa sensación, y con otro gran esfuerzo. Abrió todos los armarios y no encontró nada más que ropa, abrigos o pilas de papeles sueltos. Iba a la casa de algún ruido, o de pruebas de ruido, algo que hiciera que el miedo que la atenazaba tuviera algún sentido. No encontró nada. En cierto modo, pensó, es peor. Cuando estaba ya medio convencida de que estaba sola, volvió a la cocina y se sirvió una taza de café caliente. La mano le temblaba ligeramente. ¿Qué has oído? Nada, pero quizá todo. Dejó que el café la llenara, que la adrenalina que se agolpaba en las sienes se asentara. Se preguntó si una carta podía hacer ruido, si una amenaza anónima podía hacer ruido. Supuso que quizás sí. Sumida en una mezcla errática de tensiones, Karen agarró el abrigo y se dirigió al coche para ir al trabajo. Dado su estado de confusión y ansiedad, por primera vez en muchos años se olvidó de dejarle comida a los gatos. Capítulo 7. Jordan cruzó el campus en la oscuridad del atardecer en dirección a la biblioteca, un edificio de ladrillo visto con una luz brillante que salía de los grandes ventanales que proyectaban curiosas lámparas de iluminación en el pasto. Los grandes robles y álamos que salpicaban el internado se balanceaban a merced de una brisa errática que parecía augurar un cambio de tiempo, pero ella era incapaz de predecir si sería para mejor o peor. Al igual que muchos estudiantes que se desplazaban al caer la noche, había caminado rápido, ligeramente encorvada, entregada a la labor de ir a un lugar iluminado a otro, como si el tiempo pasado en los senderos oscuros resultara inquietante o peligroso. Pensó que probablemente lo fuera, pero se dio cuenta de que aminoraba el paso, como un motor que se queda sin gasolina, hasta que se paró por completo y se volvió para contemplar el mundo que la rodeaba. Todo le resultaba familiar y ajeno a la vez. Había pasado casi 4 años en el campus, pero aún así no le parecía un hogar. Veía el interior de las residencias, sabía el nombre de todas. Tras las ventanas veía estudiantes inclinados sobre los libros de texto,
o sentados charlando. Reconocía rostros, formas, alguna voz subida de tono que parecía proceder de ninguna parte, pero que sabía que sumergida en algún dormitorio, atravesaba el susurro del viento en las ramas de los árboles, y le pareció que hablaba con alguien que conocía, pero era incapaz de relacionar un rostro con aquellos sonidos imprecisos. Desde los senderos adyacentes, oía pasos y distinguía la silueta oscura de otros estudiantes que se desplazaban en la penumbra. Algunos arbustos y los árboles parecían captar la luz procedente del centro de estudiantes o del edificio de arte en sus ramas balanceantes y la arrojaban al azar por el césped, como si se burlaran de ella con las sombras. Pensó que en el cuento del lobo feroz que sigue a Caperucita Roja en el bosque, la persigue de forma implacable, anticipa todos sus movimientos. Él se desenvuelve con comodidad por el bosque, mientras ella corre hacia un único lugar seguro que conoce. Pero el lobo destruye su única esperanza de salvación al ocupar la casa de su abuela, de forma que la espera allí y precisamente finge ser la persona por la que ella se ha atrevido a cruzar el bosque. ¿Qué te indica eso? Imaginó que el hombre que la había elegido para matarla podía estar en la penumbra, podía estar escondido detrás de un árbol, podía estar observándola desde cualquier lugar oscuro o detrás de una ventana cerrada. Jordan dio una zancada rápida para acercarse más a las luces de la biblioteca, al tiempo que notaba que una corriente eléctrica de miedo la atravesaba. A continuación se paró de forma brusca, volvió a mirar lentamente a su alrededor. Una parte de ella, como el estribillo repetido de una canción infantil, seguía queriendo pensar que la carta y la amenaza que contenía no eran más que una broma de mal gusto. Si tanta gente me odia, pensó, tiene sentido. A los estudiantes les gusta meterse con la persona más vulnerable, a pesar de las prohibiciones bien intencionadas sobre las novatadas y la insistencia de la amabilidad por parte de la escuela. Bajo la superficie, la imagen de los alumnos estudiando, practicando deportes, actuando en el teatro, aprendiendo francés o latín y apuntándoles al club de excursionismo o de cine o trabajando los fines de semana en programas de ayuda a niños desfavorecidos. Siempre había una corriente subyacente de tensión, celos, ira, deseo sexual, consumo de drogas o alcohol. Todo lo que los padres asustados querían evitar y por lo que enviaban a sus hijos al internado existía en las sombras. ¿Por qué no el asesinato? Jordan se quedó petrificada en el sitio. Recorrió con la vista los bordes oscuros que la rodeaban. Intentó identificar formas, pero la noche era como ver cientos de piezas de varios rompecabezas mezclados entre sí. Cada una pertenecía a una única respuesta. Cada una podía unirse a una de las demás para formar una única imagen clara, pero revueltas forman un lío imposible e incomprensible. Durante un segundo, la oleada de miedo en su interior pareció zarandearla, como si estuviera de pie en la cubierta de un barco durante una tormenta. La brisa la arremolinaba a su alrededor y amenazaba con levantarla y arrojarla con fuerza. Se sentía fría y sudorosa a la vez. Entonces Jordan respiró lentamente. Levantó la cabeza como un animal que busca un olor desconocido. Está bien estar sola, se oyó insistir en su interior. Podía tratarse de una contradicción de su sano juicio, pero se aferró a ella. Hablaba en su interior como si la Jordan que caminaba por la oscuridad pudiera mantener una conversación con la Jordan sumida en las dudas y en la preocupación. Si se lo dijeras a alguien, si compartieras la amenaza con alguien, lo único que harían es decirte lo que imaginan que deberías hacer. No tienen ni puta idea de si estás bien o está mal. Eso es lo que el lobo quiere. Quiere que escuches a los demás, a un amigo, aunque no tengas ninguno, a un profesor, aunque ya no confíes en ninguno, a un administrador,
que se preocupará más por la imagen de la escuela que por tu vida. A tus padres, que solo tienen tiempo para ellos, y a quienes probablemente les parezca mejor que el lobo se salga con la suya, para que ya no supongas un campo de batalla por el que ellos pelean. Lo cierto es que Jordan esbozó una sonrisa irónica. Miró a su alrededor, fijándose en todas las formas raras y rincones oscuros. Sola en el bosque, pensó. Pues sí, en eso tienes razón. Empezó a avanzar lentamente acompañada de un único pensamiento. La única forma de salir victoriosa es estando sola. Durante un instante no supo si creérselo y salió corriendo de la oscuridad hacia las luces de la biblioteca. Tenía intención de leer mucho más. No historia o ciencia ni lenguas extranjeras, como el resto de los estudiantes de la escuela. Jordan había decidido estudiar el asesinato. Le pareció que era una suerte que aprendiera tan rápido. Y también se dijo que no se podía permitir el lujo de reprobar esa asignatura. El lobo feroz se había levantado temprano para trabajar durante los últimos minutos de oscuridad antes de que la luz del amanecer llenara su pequeño estudio. Siempre le resultaba productivo. Tenía la idea de que la mayoría de las personas se despertaban aletargadas e irritables al pensar en otro día de rutina desmoralizadora, en tinieblas hasta que engullían 1 o 2 tazas de café. Él no. El lobo estaba entusiasmado y emocionado ante el nuevo día, porque había planeado algo que le parecía realmente original y desasosegante. Se sintió vigorizado e imaginó que era como un atleta a la espera del silbido inicial de un gran partido. El asesinato, tal como lo había escrito, se presta a las metáforas deportivas. Las palabras se agolpaban en la pantalla que tenía delante. Estaba muy concentrado. Como de costumbre, dedicó unos momentos a plantearse su posición en el mundo de la muerte violenta. Mientras tecleaba con furia, con un estilo parecido al monólogo interior, aunque detestaba ese tipo de escritura, porque le parecía perezoso e indulgente. Se imaginó como una especie de héroe existencial. Grendel, pensó. Hannibal Lecter, Raskolnikov, Myorseult. No soy exactamente un asesino, escribió, aunque comparto muchas cualidades con ellos. Un asesino tiene cierta furia política tras sus actos. Ya sea John Wilkes Booth, que salta desde el palco gritando Sic Semper Tyrannis, o un anarquista que dispara al archiduque mientras recorre su vehículo por la calle equivocada en Sarajevo, o incluso un complot de los Borgia que imagina la muerte como la forma más fácil de consolidar el poder. Para un asesino, el fin justifica los medios. Lo mismo puede ser cierto en mi caso, y en mis 3 pelirrojas y muchos asesinos. Pero la diferencia radica en el enfoque. El asesino se acomoda en el depósito de libros de la 6ª planta y apunta el cañón de su carabina Carcano 6.5 milímetros a la cabeza del presidente y recuerda su formación de los marines mientras aprieta el gatillo con suavidad. Neblina roja. Se le llama entre los tiradores, pero para mí ese momento es más fácil. La emoción real procede de la expectación que va en aumento ante el encuentro inevitable. No me imagino que un asesino obtenga el mismo placer que yo al planear el acto. Tal vez sea la diferencia entre los juegos eróticos previos y el orgasmo, entre un amante atento y tener ganas de llegar al final lo antes posible. Tal vez. Por lo que me diferencia de los asesinos es la naturaleza de nuestra intimidad. Si bien es probable que todos nosotros estudiemos a nuestras víctimas con precisión, el asesino odia que intenta matar porque quiere comunicar algo
supuestamente importante, todo lo que hace está enfocado a ese momento. Una muerte está pensada para crear un vacío que el asesino considera que se rellenará con lo que él quiere. En cierto modo resulta limitador. Mi enfoque con las 3 pelirrojas es mucho más intenso. Mi plan no tiene restricción política alguna. Las 3 pelirrojas forman parte de un plan mayor. Lo que planeo se acerca más al arte que a la política. Quizá quiera dejar claras cosas importantes, pero son como pinceladas, no discursos altisonantes. No saltaré desde ningún palco a un escenario gritando «La venganza del sur», pero algún día no muy lejano seré igual de famoso. Para mí no se trata de odio, sino que estoy enamorado de mis 3 pelirrojas. Pero cada amor es distinto, al igual que cada muerte tiene que ser distinta. En el estudio empezó a notarse un fuerte olor a tocino. El lobo feroz estiró el cuello y oyó el chisporroteo procedente de la estufa. Los pequeños estallidos tenían muchas posibilidades de unirse a los sonidos más sutiles de los huevos al ser revueltos y cocinados a la tostadora al expulsar los panes. Probablemente fuera pan con masa fermentada, que la señora del lobo feroz hacía con la panificadora eléctrica y que sabía que era su preferido. A la señora del lobo feroz le gustaba preparar desayunos copiosos, la comida más importante del día. Recordaba aquella frase de la película Gente Corriente. ¿Cuándo la habían estrenado? ¿20 años atrás? ¿30? Donald Sutherland estaba sentado frente a Timothy Hutton en su mansión de Grosse Pointe y estaba atrapado por el dolor y la confusión de que su hijo e intentaba desesperadamente inyectar algún tipo de normalidad comprensible en su rutina diaria. Pero sus intentos se volvieron frustrados cuando Hutton vaciló y Mary Tyler Moore, que interpretaba el papel de madre fría y dolida, apartó el desayuno de su hijo y lo arrojó al fregadero. El lobo rememoró la escena. Eran tortitas, pensó. La actriz había hecho tortitas. O quizá fueran tostadas. Estoy seguro, pero volvió a dudar. A lo mejor eran waffles. Las tortitas no eran santo de su devoción. Le hacían sentir atiborrado y lento, a no ser que tuvieran deliciosa miel de maple, comprada en una tienda gourmet. Odiaba la miel de maple de mala calidad que se vendía en las grandes cadenas de supermercado. Le sabía a gasolina. El lobo volvió a sonreír. Soy un goloso de los desayunos, pensó, y un goloso de matar. Oyó que su mujer lo llamaba, encriptó los últimos archivos y apagó la computadora. De repente estaba hambriento. Hasta los mejores asesinos necesitan comer, se dijo mientras se alejaba del escritorio. Lo que pasa es que se alimentan de algo más que de huevos con tocino y pan de masa fermentada recién hecho. Consideró que tenía que dejarlo claro en su manuscrito, pero podía esperar hasta más tarde. También estaba poniendo a prueba su imaginación. Tenía que darle unas cuantas excusas necesarias a su mujer, sitios a los que tenía que estar y cosas que tenía que hacer sobre lo que no quería responder preguntas. Aquello era algo que realmente le intrigaba, la necesidad de parecer normal cuando a su alrededor se movilizaban grandes cosas. La música de fondo de mi vida tiene que ser un violín solitario, ningún acorde sinfónico que distraiga. Sonrió, ni tampoco el chirrido de unas guitarras tocando heavy metal. Desde el pasillo oyó un alegre «A la mesa, huevos con tocino». «Ya voy, cariño», le gritó a la señora del lobo feroz, amablemente, ansioso por empezar el día.